para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta Boca es Mía en este lunes pasado de agua, por agua. Dicen que mañana no llueve, ¿no? En teoría. Mañana parece que no, pero después sí. Hay que colgar la ropa porque aprovechar. de nuevo. Sí. El canasto está hasta acá, ¿no? Ya. ¿Sabes cómo? Señoras y señores, por más que se han publicado cifras auspiciosas o tendencias al menos auspiciosas en lo que remite a inseguridad y a delincuencia, hace un fin de semana terrible, supongo ya habrán visto el video que ha circulado por todos lados del caso de este policía que cumplía años justo, 44, ¿no? En una circunstancia, además, bastante, bueno, compleja, haciendo el servicio este que llaman el 223, ¿no? Sí. Vamos a ver si hacemos un programa sobre esto, porque esa es una realidad en la que muchas veces, si bien ya no se puede hacer, lo que interpela, ni que hablar al empresario que contrata a los policías para este servicio, pero también interpela a los propios funcionarios policiales, que muchas veces por necesidad realmente de recursos económicos terminan haciendo este trabajo sin, bueno, sin las condiciones del caso, ¿no? No, esto explica también de algún modo por qué no reacciona antes, ¿no? En las últimas horas ha hablado el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, quien ha dicho que hay también responsabilidad del empresario, ¿no? Unas declaraciones que causan polémica porque, bueno, una vez más estamos poniendo el foco no en la delincuencia, sino en lo que rodea a la delincuencia. Pero digo, una cosa no quita la otra, en realidad. Son elementos que hay que tener en cuenta porque este policía, yo creo, interpreto que no pudo accionar porque sabe que estaba haciendo algo que no debía hacer. Y que, ¿qué hubiera pasado si lo mataba, exacto, por ejemplo, el delincuente? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa al revés, no? ¿Qué pasa al revés? No podía reaccionar, se lo ve que no puede reaccionar por esa razón. Sí. ¿Querías decir algo, Graciano? No, simplemente una expresión de angustia y de impotencia. Yo la verdad que me resistía a ver las imágenes, incluso hay que advertir a la gente si están poniendo las imágenes en el aire, que son imágenes muy fuertes, que golpean mucho. Es un asesinato a sangre fría, quemarropa, es una cosa de una cobardía y una cosa que indigna. Uno piensa en la familia que quedó deshecha. No estamos pasando el momento del disparo. Sí, no, está bien porque digo, es una cosa muy dura de verla, supuesto. incluso yo que sé, uno que ya ha visto muchas cosas, en fin, es muy triste, además, indigna mucho. Esa ¿no? cosa de, ya se estaba yendo, o sea, ya tenía el dinero, ¿para qué? Y no es el primer caso, ¿no? Sí, además al ver el arma también identifica que es un policía, ¿no? Ahí hay todo otro tema también que se ha debatido mucho, esta cuestión de los códigos que han cambiado. Te mato porque sos policía y punto. También debe haber algo de eso. Sí, Victoria, Sí, a mí me parece que aún haciéndome eco de lo que decías, que a lo mejor lo tratamos como tema, porque creo que es un asunto que dispara en muchas direcciones. Sí. Mañana, de hecho. ¿no? Bueno, entonces yo diría que hoy la primera y principal es dar el abrazo. Exacto. Y después, en todo caso, podremos hablar. Pero ahora lo que corresponde es el abrazo. Por supuesto. Y lo dejamos para mañana, ¿sí? Tal vez quiera hacer alguna reflexión sobre este tema antes de pasar al tema de debate principal y razón por la cual tenemos hoy en estudio con nosotros al diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar hablando de otro tema, vamos a estar hablando de un proyecto de ley que presenta justamente sobre los viáticos de los parlamentarios. Vamos al proyecto en instantes nada más, pero ya que está para... Sí, yo creo que en la misma línea de Alejandro, creo que lo que hoy corresponde es expresar nuestras condolencias a la familia, a los seres queridos del policía y también a toda la policía por el momento doloroso seguramente que están viviendo. Y bueno, ojalá la investigación pueda arrojar datos que permitan corregir elementos, pero también tratando de no distorsionar los elementos centrales, ¿no? Por más protocolos que existan... existan... el elemento central, por eso te iba a decir, diputado, perdóname que te trate de tú por la juventud, pero es eso, es la violencia. También la otra noticia de este matrimonio de ancianos, que los ladrones mataron a hachazos. Digo, esa cosa de te mato y chau, aunque no sea ni necesario, ni siquiera te matan para poder hacerse de algún botín. No, te roban lo que encuentran y te rematan. Esa cosa... ¿Cómo la explicás? Sí. Porque siempre decimos, sí, la violencia del mundo. Pará, porque no podemos seguir con eso y no encontrar alguna razón un poco más profunda. ¿no? Yo creo que no hay explicaciones que logren ir a la profundidad del tema, porque a veces se debate mal también. Creo que como reflexión general es la poca importancia que está teniendo la vida
en las distintas sociedades, porque o es por guerras, o es por enfrentamientos políticos, o por religión, o es por religión, o es en este caso por un hecho delictivo, que la vida no vale nada. Y eso es, creo yo, el centro que tenemos que colocar encima de la mesa para reflexionar y tomar acciones, creo yo, como se vienen tomando en varios niveles. ¿Y no será que en realidad lo que hacemos mal es visualizar a la violencia como una sola, que atravesada en escenarios tan distintos? Porque acá nosotros no tenemos ni guerras por religiones, ni conflictos políticos que lleven a lo belicoso. No tenemos nada de eso. Lo que tenemos es un tipo de violencia bien concreta, dirigida a, bueno, expresada a través de la delincuencia. Entonces, capaz que si la vemos y la englobamos en la violencia general del mundo, le estamos cerrando al análisis. Sí, la violencia de género también tiene una expresión en el Uruguay muy particular. Y se está mirando como cosa particular, no se está mirando... Claro, en la cual hay que tomar medidas. Se han tomado medidas legislativas, pero sobre todo hay que tratar de avanzar, entiendo yo, en la transformación de la sociedad, en la transformación cultural. Ahí entran todos los elementos educativos, pero también el compromiso de cada uno de nosotros en intentar problematizar sobre esto y discutir mucho más estas cosas, ¿no? Creo que a veces, insisto, no se asumen bien las problemáticas que existen sobre el tema y bueno, queda a la ligera y bueno, la reflexión dura un día, 2 días. Y pasamos a otra cosa, ¿no? Pasamos a otra cosa y se va reproduciendo lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo nuestro entonces. Un proyecto de ley que propone la devolución de los viáticos para los parlamentarios. Sí. ¿Cómo se manejan los viáticos hoy? Vamos a la realidad hoy, al presente hoy, ¿no? ¿Es solo para los viajes del extranjero que esto está pensado? Sí, o sea, el proyecto está focalizado en los viajes al exterior. También comentarles que en el día de hoy los compañeros del MPP presentaron un proyecto con similares características para avanzar. Esto es muy importante. ¿Sobre viáticos también? Sobre viáticos. Porque el Frente Amplio, ¿Y no sabían ustedes que...? Porque estamos trabajando en un tema realmente muy importante. Entiendo yo, en las últimas semanas esto ha estado muy en polémica. ¿Qué es ha estado esto? Presente. La transparencia... Claro. Y las tarjetas de... Porque esto no remite a las tarjetas corporativas de los entes. No. Ahora, podría ser un mensaje del Parlamento. Pero tiene que ver con la situación general, ¿no? Entonces, frente a eso, se trató de poner el tema en el debate lo más rápidamente posible y encontrar una solución. El Frente Amplio está trabajando en esto ya en estas horas. Sí. Y eso es muy significativo, sobre todo para dar un mensaje a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Porque permítanme preguntarme. Mirá, camino a la transparencia, un eslabón más, un escalón más, pero también mirá, ¿es necesario esto? ¿Que uno tenga que devolver el viático o justificar el gasto? ¿Qué viveza criolla? ¿Se entienden las dos lecturas? ¿Por qué se está presentando este proyecto de ley? Bueno, porque los dineros que utilizamos los funcionarios públicos, en este caso legisladores, es dinero público, ¿no? De todos los uruguayos. Y merece un nivel de transparencia en cuanto al gasto. ¿Y por qué recién ahora salta? Bueno, porque muchos pensábamos, yo pensaba, en realidad yo nunca viajé, y no tenía conocimiento que no era obligatorio, ¿no? Porque en otros espacios donde me moví... Siempre hay que dar el ticket, una reglamentación. ¿no? En el ámbito privado, cualquier persona que se desempeñe en un trabajo, si la empresa lo manda al interior del país, o sea, va a tener que justificar los gastos y devolver, y cuando no se devuelve te lo descuentan del salario. O sea, es simple. Uno daba por hecho y por obvio que un dinero que te lo dan para desempeñar tus tareas en el exterior, una vez no gastado totalmente, porque no fue necesario, se devuelve, ¿no? Eso es una cuestión, yo diría, de códigos de barrio, ¿no? de códigos sociales. ¿Te enteraste ahora que es el legislador que no? El año pasado empezamos a estudiar el tema y a ver distintos comportamientos en la esfera del Estado. O sea, en realidad, en el ámbito público esto está bastante establecido y controlado, en general. Pero al Parlamento todavía le faltan avances en torno a esta temática. Te decía recién, yo pasé por la Junta Departamental de Montevideo con el compañero Carlos Tuchó. En aquel momento, en el periodo 2005-2010, trabajamos sobre ajustar la reglamentación de la devolución de viáticos. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo porque se veían situaciones que no eran claras
y que no le hacen bien al sistema político, ¿no? A la democracia, a las instituciones. Ahora, ¿y qué opinás de, por ejemplo, las declaraciones de un Gandini, no? Ah, no, yo no tengo que devolver ningún viático para devolver $50, $100. Bueno, yo creo que ahí está lo reglamentario, que lo que él dice es real. Hoy no existe un reglamento que obligue. Sí. Ahora, yo creo que éticamente la obligación es ineludible. O sea, cuando vos tenés dinero, así te sobren $5, $10 o 500, lo que corresponde es la devolución, porque entiendo que es como debe funcionar y entiendo que es como debemos seguir funcionando hacia adelante. Ahora, desde una mente que, por ejemplo, entiende que no, como puede ser el caso de Gandini, ¿no? Y que por $50 o $100 no va a andar devolviendo, como si fueran chirolitas. Que serán chirolas en el contexto del gasto público, no lo sé, pero para mucha gente son $100, ¿no? Entonces, tal vez, si esa va a ser la mentalidad, aparece este proyecto, se vuelve ley, y entonces, si voy a tener que devolver $100, en vez de cenar con una soda, me compro un champagncito y después lo doy el ticket. No me va a sobrar. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Sí. Una cosa es que se devuelve y otra cosa es la conducta con la cual se usa el dinero público. Claro. El Frente Amplio tiene desde el 2004 una reglamentación, una suerte de declaración de principios sobre la actuación pública en los cargos públicos donde habla de la austeridad, ¿no? Yo no digo que todos los demás legisladores jueguen de la Se está metiendo en camisa de once varas, diputado. No, pero podemos fundamentarlo. ¿Vamos a hablar de austeridad? Y en este caso, es claro, porque el Frente Amplio ha sido el partido que más ha devuelto los viáticos. O sea, en términos porcentuales, comparado con los demás, en las mismas instancias de trabajo en el exterior y con menos cantidad de viajes. O sea que en ese caso hay un claro compromiso ético, entiendo yo, del Frente Amplio. Entonces, la ley o el proyecto de ley no va al elemento de entrar en el detalle de los gastos, pero sí pensamos que en un paso posterior de la reglamentación del proyecto de ley, cuando se exige por ley, ¿sí?, la comprobación, la justificación de los gastos, habrá que entrar a ver posteriormente, bueno, en qué se gastó también, ¿no? Porque no es solo que me traiga la boleta justificando el gasto, ahí, sino... Yo la pregunta primero al panel y después a ti. Porque ahí entramos en una cosa que uno siempre escucha desde afuera, que puede no ser tan real, pero quiero saber qué opinan ustedes. Como que existe cierta complicidad entre los propios legisladores, de no jorobarse entre sí, ¿no? O de no jorobar, por ejemplo, el parlamentario, al funcionario legislativo, qué sé yo, como que se entiende que son esos extras que entran. ¿Esto se va a poder lograr, se va a poder aceitar o se van a seguir, digamos, invisibilizando ciertos gastitos? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que hay muchas puntas y a propósito de la pregunta que haces, si esta iniciativa viene con la vocación, con la intención, con la necesaria herramienta sobre algo, sobre lo que insisto un día sí y otro también, que tiene que ver con la transparencia, bueno, yo abro los brazos y la recibo muy bienvenida. Creo que la transparencia es una preciosa señal para el sistema más allá de los partidos. Primera cosa que quiero decir. No obstante ello, siento que es un argumento que aunque justo, entiéndase lo que digo, que aunque justo, anda muy cerca de los discursos demagógicos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo planteo? Los viáticos, y acá está el diputado para que me corrija, me encantaría que me corrija además, se establecen de acuerdo a parámetros que no los decide el legislador por sí y ante sí, y que está compuesto de muchos vectores, de muchos ingredientes que, entre otras cosas, incluyen el destino al que se va, qué función va a realizar. Las referencias son los que paga Naciones Unidas. En todo caso, uno puede suponer que esos viáticos no son arbitrarios y, por lo tanto, realizando una vida más o menos normal, uno podría suponer que A, alcanzan, B, si sobra, sobra muy poco. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y te lo quedás? No. Hey, déjame terminar, amiga. En todo caso... Cada uno hace su rol, No. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay que tener cuidado. Una cosa es la transparencia y otra cosa es el discurso que cuestione, deslegitima a nuestros representantes. Que así nacieron cosas horribles en el Uruguay. ¿No es cierto? Pero a ver. Déjame. Así como decís eso, permitime repreguntarte. Sí, ya sé, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión en el público, en la gente en general, crees tú,
de la clase política. Porque por algo estamos necesitando tanta transparencia, ¿o no? No, es que justamente la transparencia se necesita porque no se advierte. Y por eso dije, no olvidemos la palabra, dije que lo recibo muy bien. Dije también que como todo este tipo de herramientas puede ser algo peligrosa, porque yo cuando veo que se manejan los números, se manejan los totales, Victoria. Y es obvio que los totales son ficticios, porque los totales incluyen los gastos que van a hacer quienes viajan. La pregunta es, ¿cuál es la motivación de este asunto y en qué medida recoge, por un lado, cierta percepción que el público tiene y, por otro lado, verdadera necesidad de mejorar la calidad del sistema? Yo creo que es muy buena la motivación. Yo felicito al diputado Núñez por esta iniciativa, me parece fundamental. Das por sentado que es transparencia. Aplaudo esta iniciativa, diputado, que en algunos momentos hemos tenido discrepancias medio duras y ahora me place decirte que te aplaudo en esta iniciativa. Y siento que sí, que es una gran responsabilidad de todo el sistema político honrar la necesaria austeridad, la necesaria transparencia que haga que los ciudadanos no nos sintamos traicionados. Y pongo un ejemplo muy interesante que, hablando de un tema similar a este, me escribió un mail el gran periodista uruguayo y escritor uruguayo César Di Candia. César Di Candia me contó que, bueno, además de lo que ya sabemos de ciertos usos y costumbres parlamentarios de antes del golpe de Estado, como cuando se votaron traerse autos baratos, se llegó al extremo en este país que esos mismos parlamentarios que votaban los autos baratos para ellos mismos habían propuesto que ese beneficio existiera también para los periodistas que cubrían la labor parlamentaria, como una manera de, entre comillas, comprar. Y para que nadie nos para que no denunciaran. O sea, realmente el uso y abuso de las potestades de los parlamentarios en este país es de muy larga data y está en nosotros los ciudadanos la obligación de ponerle freno. Esto no es demagogia, esto es cumplir realmente a cabalidad con lo que deben esperarse de ellos, porque ellos no están ahí para tener beneficios personales, sino que están ahí para ser los primeros ciudadanos en dar el ejemplo de probidad y austeridad. Permítame, diputado, coincidirá, supongo, con lo que está planteando. Sí, y con lo de Alejandro también. También. Porque, ¿en qué sentido? Porque, claro, porque justamente este proyecto u otras iniciativas que se han presentado van en el sentido de proteger las labores, porque son labores fundamentales que a veces pequeños o grandes males usos le dan una negatividad a todo el sistema. Bien, pero en vez de... ¿Por qué solo pensando en los viáticos? Porque estoy pensando en otras cosas que requerirían también cierta transparencia o ser revisados. Los gastos de secretaría, los gastos de prensa, los pases en comisión, qué sé yo, se me ocurren muchos otros gastos. Hay muchas variantes. De que hecho, o terminan en el bolsillo de un legislador o financiando un partido político que... ¿Por qué hay que dejarlo así? ¿No? O sea... No, yo creo que son como elementos de avance. El año pasado también los compañeros del MPP habían planteado un proyecto sobre la discusión de lo que son los patrimonios, ¿no? La fuerza patrimonial que cada legislador tenga al inicio de la legislatura y al final. Las declaraciones juradas, ¿no? Cosas que algunos las hacemos sin que exista una ley, ¿no? Sin que nos sintamos obligados por una ley. Porque entendemos que debe ser de hecho que uno pueda dar a conocer a la ciudadanía cuál es su estado patrimonial y precisamente teniendo en cuenta esto. Hay quienes estamos en una tarea hoy política no por beneficio propio, sino porque tenemos una convicción política, una convicción ideológica, filosófica, y estamos en este espacio hoy para esa tarea y no para beneficios propios. Bien. Precisamente eso yo quería decir, Victoria, tú de algún modo apuntabas a lo que yo estaba pensando, ¿no? A los 25.000 pesos por mes para prensa, por ejemplo. Me parece que esto es una buena señal y no se puede quedar solo en esto porque ahora la oposición está mirando, los gastos que de algún modo la izquierda ha estado haciendo, la palabra despilfarro ha estado en la voz de muchos legisladores, que son los mismos que ahora dice que no van a devolver nada porque, los viáticos son de ellos y demás. Eso es una cuestión ética, uno no lo puede objetar.
Pero el tema es el siguiente, esto es solo el comienzo, porque está lo que tú decís. Cada legislador puede tener hasta 5 personas que están ya en la órbita de la administración pública, a su orden, en definitiva, personal de confianza. Esas 5 personas, en muchos casos, si uno mira, yo esta mañana revisaba la lista que emite la Cámara de Diputados, tienen nombres, tienen apellidos iguales a los del legislador. O sea que uno infiere que algún parentesco tiene que haber. ¿De dónde sale esa persona? ¿Qué función estaba cumpliendo? Imagina uno que en el Estado debería estar cumpliendo una función que era importante para el lugar. ¿Por qué se lo trae? ¿Por qué se lo saca de esa función? ¿Y qué se lo pone a hacer a servicio del legislador? Gran misterio, porque ese funcionario va a un agujero negro donde nosotros no sabemos. No marca tarjeta, cada legislador sabrá a qué dedica ese funcionario. La Cámara de Diputados tiene más de 300 pases a comisión. En el Frente Amplio son menos, pero hay los legisladores del Partido Nacional, casi todos tienen 5, que es el máximo permitido. Y entonces a mí me gustaría también transparentar eso. Más allá de los gastos de prensa, que todos sabemos que terminan alquilando espacios radiales, haciendo publicaciones propias, financiando campaña política. Yo me pregunto si nosotros tenemos que financiar la campaña política de los partidos. Si eso es así, bueno, que se sepa y nos ponemos de acuerdo todos en un proyecto para legislar al respecto, pero no por atrás. Me parece que son cosas que hay que profundizar. Sí, ¿no? En otro escenario sería delito. Abuso de funciones como mínimo, desviación de Sí, fondos. o tener un pariente trabajando. Se hace. Entonces, como se hace, no pasa nada. O tener un pariente trabajando Pregunto. contigo está prohibido en el resto de la administración pública, según yo sé. En el tema, me parece que en el tema de los viáticos, yo creo que hay dos, digamos, modalidades de viáticos. Una que se entregan los viáticos sin la necesidad de rendir cuenta y otros que sí, que hay que rendir cuentas. O sea, da la impresión de que en el Parlamento hasta ahora la norma que imperaba era que los viáticos se entregaban sin la contrapartida luego de la rendición de cuentas. Usted me corregirá si estoy en lo correcto o no. O sea, simplemente cambiar la modalidad de cómo se entregan los viáticos. O sea, es pasar de un régimen de entregar los viáticos como, digamos, un apoyo para, en definitiva, un apoyo para la tarea que se va a hacer en el exterior. Y en otro caso es, como sucede en algunas empresas privadas, de la necesidad de rendir cuentas. O sea, simplemente modificar el estatus, el concepto del viático y es eso, punto. O sea, no es que los que antes devolvían o no devolvían no estaban cumpliendo, se estaban apartando de algo. Simplemente se regían por el mecanismo que hasta ahora está vigente. No, claro. Nadie está diciendo que... No, pero quiero decir, pero digo, es un cambio de sistema. Es un cambio de mirada, ¿no? Es un cambio de mirada. Digo, pero si digamos, la partida por concepto de viático se entrega, digamos, para complementar o para el apoyo de la tarea que se va a hacer en el exterior, es una cosa. Si se hace para que haya una correspondencia exacta hasta el último centésimo entre lo que se gasta y lo que se entrega, bueno, simplemente es cambiar el sistema y todos tendrán que ajustarse. Me da la impresión de que está bien, es razonable que se quiera cambiar el sistema, o sea, me parece una cosa lógica, pero me da la impresión de que el problema en el Poder Legislativo no pasa por, digamos, el margen que hay entre lo que efectivamente se gasta y el margen que queda sin gastar. Eso bueno, me parece que... Eso era lo que yo preguntaba, ¿no? Porque los viáticos no termina de resolver, si queremos hablar realmente de transparencia, cuando al lado de lo que se vuelve o no del viático están todos estos otros gastos que no parecieran tener bueno, su correlato de transparencia. No estoy diciendo de ética, de transparencia. En un proceso, ¿no? Y es importante que esto se esté discutiendo públicamente. Uno de los elementos que planteamos en el proyecto, además, es que en aquellos casos que un legislador es invitado por una institución, por un organismo internacional, y va con todo pago, ¿sí? Va con el pasaje pago, va con la estadía paga y la locomoción, el viático solo sea para imprevistos. O sea, no es ese viático grueso, digamos, del 100% establecido por la línea base de Naciones Unidas, sino de repente un 20% como adelanto por algún imprevisto. Porque ahí tampoco tendría sentido que el viático justamente es para la locomoción, para el alojamiento. Si tenés todo resuelto, no es necesario que... Ahora, el problema, por ejemplo, ¿el problema son los viáticos o el problema son los viajes al exterior de los parlamentarios y las grandes comitivas? Bueno, ahí es donde yo justamente hallo que es la vereda angostísima de la demagogia, porque dije la chance, no digo que exista en este proyecto ni sea la intención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera luce bien decir... pero que tienen que estar viajando, que se dediquen acá, que vayan... Y a lo mejor eso es justamente darse de bruces
con lo que significa, primero, una labor parlamentaria inserta en un mundo global con una economía que tiene que estar abierta al mundo. Y segundo, que el conocimiento, y el conocimiento de los parlamentarios, no solo pasa por ir a la teja o a Melo, que hay que hacer las dos cosas según cada uno sea representante de un lugar o del otro, sino también de participar de la comunidad internacional en toda su dimensión. Seguramente habrá viajes de una característica y otra que podrán ser revisados. Pero cuidadito con la idea esa tan seductora de que nosotros solos nos abastecemos de todo, ¿verdad? En ningún sentido, ni en la economía ni en la política. Pero si vos vas a tener un viaje en el que mandás 15 personas y se repiten los representantes por partidos, capaz que se puede ahorrar y decir, bueno, ¿sabes qué? No vamos los tres. Anda vos y cuando volvés nos transmitís lo que se conversó y lo que aprendiste, porque también estamos en un mundo donde tú también lo decías, es globalizado, pero también tenemos las nuevas tecnologías, no tenemos que estar todos juntos en el mismo lugar si nos va a costar 4 o 5 mil dólares a cada uno. ¿Me permiten en tribuna? ¿Qué opinan? Bueno, me parece que es un poco triste tener que legislar, llegar al punto de legislar con respecto a este tipo de cosas, porque lo ideal sería que confiáramos en la ética de los políticos, de los parlamentarios, de los representantes y poder confiar en esa transparencia. Ya que no podemos confiar en ella, no queda otra así que legislar. Y me parece que todo lo que tienda a ayudar a la transparencia y a tratar de verificar o de tratar de controlar las irregularidades es bueno. Es lo mismo que la investigadora Porace, me parece. Mientras todo ayude a la transparencia y a frenar esas irregularidades, no es circo ni demagogia. Álvaro. No, un poco lo que decía Verónica del tema de los pases en comisión. Que estén en comisión no significa que estén las 5 personas en el despacho trabajando. Pueden estar trabajando afuera. La mayoría de las veces ni van al despacho. Si yo soy legislador y tengo 5 comisiones, tengo 2 personas atendiendo el teléfono de 16 horas, 2 turnos, ya ahí tengo 2 personas. Otra persona puede estar trabajando en proyecto de ley. ¿Dice usted? Si lo tengo abierto, 16 horas. Con el tema de los viáticos, yo voy a ir más a los gastos de prensa que a los viáticos. Se nos van 130.000 dólares por mes de partidas de prensa y aprovecho a preguntarle al diputado presente si usted gasta casi los 1.000 dólares por mes en comprar diarios o revistas o los lee en internet, como es lo que hace todo el mundo. ¿O qué hace con ese dinero? Sí, nosotros, una parte importante sí se gasta en la prensa, ¿no? Y si hoy se puede ver por internet. Sí, se puede, claro, pero también hay suscripciones, ¿no? O sea, no todos... pero no en todos los menos, casos, ¿no? Por ejemplo, hay semanarios, no voy a decir... ¿Cuáles no y cuáles sí? Cuáles no, pero que tenemos que tener la suscripción. Sí, claro. O sea, eso tiene que estar y obviamente existen los comprobantes de cada gasto que se hace sobre partidas de prensa que obviamente el legislador tiene que tener acceso. O sea, hay artículos que sí están colgados en una página web y hay artículos que no. Si tenés la suscripción, podés entrar de repente a la página web. En algunos casos no. Yo creo que, como decíamos hoy, estamos en un proceso. Lo fundamental es que estas cosas se puedan ir debatiendo en contacto permanente con la sociedad, ¿no? Sin entrar en demagogia, sin entrar perdona en elementos la pregunta de porque desconozco, sí. porque nunca me tocó ocuparme del Parlamento, ¿viste? Ni nada. ¿Cómo, le dan a cada legislador una partida extra así? Son 25.000 pesos, ¿no? 29 son ahora, creo. Sí, o es 1.000 dólares, porque si es 1.000 dólares, 29 subió. Ahí cada legislador puede disponerlo de la manera que lo entienda necesario. En mi caso, o sea, lo dispone, o sea, paso los gastos y los maneja el partido, ¿no? O sea, cada sector los maneja. Muchos, la inmensa mayoría de los legisladores... Tú se lo das al partido, no te lo... Claro, la inmensa mayoría de los legisladores del Frente Amplio tenemos esa conducta, o sea, después cada uno hace lo que entiende, como tampoco la inmensa mayoría ganamos el salario que dice de legislador, ¿verdad? O sea, eso depende de las lógicas de funcionamiento que cada organización tenga. Bien. Sí, 2 o 3... Perdóname, Jimé. Sí. Pero de verdad no les llama no les nació cuando estaban sentados viendo este proyecto de ley dedicarse a esos otros gastos, a ver cómo lograr transparencia en esas áreas que en la devolución de los viáticos? ¿O surgió y alguien dijo, callate, no digas papá, que después se nos complica? No sé, o sea, se ha estado discutiendo... Pero esto salió mucho más rápido. Desde el año pasado. Desde el año pasado comenzó a discutirse y creo que tenemos que ir a una discusión mucho más profunda, que es la financiación de los partidos políticos. Por eso, es lo que todo eso están usándolo para la financiación. Exacto, entonces... o sea, tiene que haber una discusión mucho más, volvemos a la transparencia democrática con toda la sociedad,
en torno a cómo se financian los partidos Entonces, políticos. para dejar contenta Porque- a la población, sacan un proyecto de ley de cómo devolver los viáticos. Se trata de ir avanzando, en un proceso de transparentar las actuaciones en todos los niveles al tiempo en que se da esta gran discusión. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser, si es que van a haber, topes en los aportes que hacen los sectores empresariales a los partidos políticos? No todos los sectores empresariales hacen el mismo aporte a un partido que a otro, ¿no? Eso es algo que sucede y que ha estado público, porque Sí, eso han por sido supuesto, datos y es lo que generó surgieron la de la propia comisión. Corte Electoral. Sí, exacto. Me permite que Jimena quería hablar y hacemos una pausa y volvemos. Un solo detalle con el tema de los viáticos, lo que decía Graciano es lo que nosotros llamamos viático forfait, que es un viático que integra la masa salarial, es un viático fijo, el cual no exige una contraprestación de decir cuánto gasté, porque eso integra mi salario, que en realidad también es el mismo sistema que tiene la lógica de las partidas de secretaría, partida de prensa. Se hace un componente general de cuánto cuesta ser legislador. Bueno, X plata es para el salario y remuneración del legislador, que tiene que ser buena, porque se entiende que tiene que ser buena. ¿Y cuál es la discusión de que tiene que ser buena? Porque la política es carísima. Y hubo una época en donde ser político era honorario, o sea, el político no cobraba, y solamente accedían a las bancas políticas quienes tenían un patrimonio enorme atrás que los podía sustentar en el trabajo político. De ahí surge por qué le damos una buena remuneración política. Todo lo demás construye lo que es la tarea política, que no es solo estar sentado en el Parlamento, y acá no estoy defendiendo ni a este legislador que está presente, ni a los demás, pero realmente es un trabajo un poco más complejo que implica estar en el interior y en el exterior del país. Y los representantes son representantes nacionales. Si bien hay cuotas territoriales, porque discutimos mucho de la cuota género, pero las cuotas territoriales están en la Constitución, el representante de Melo es representante electo en el padrón electoral Melo, pero es representante nacional. Y también tiene que ir a la teja. Tenemos que hacer una pausa. Sí, ¿Tú estás haciendo carrera política, Me Jimena? parece que quiere la banca. Te está llamando el Parlamento, Quiere la Jimena. banca Pausa con y ya todo. venimos.